Buenas tardes a todos mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Les envío un fuerte abrazo muy grande, fraternal a cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí compartir en esta hora la palabra de Dios. Y yo quiero que ahí donde tú estés, incline tu rostro y vamos a poner este momento en la presencia de Dios. Amado Dios, maravilloso Padre, delante de tu presencia nos colocamos en esta hora, Señor. Te damos la honra, la gloria y la adoración a ti, Señor. Te decimos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Dios. Colocamos este momento en tu presencia, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, hablando, Señor. Hablando por medio, Señor, de mi boca, Señor. Yo solo soy un instrumento usado, Señor, en tus manos, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mis labios, Señor, para que pueda predicar tu palabra conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Aleluya. Mi amado hermano, yo quiero que en esta hora, si tú tienes la Biblia a la mano, si no la tienes, no importa, pero quiero que escuches la palabra que Dios en esta hora tiene para ti. Pero si la tienes, sería muy lindo que pudieras tú mismo comprobar la palabra que el Señor nos habla. Y yo quiero que nos vayamos a Colosenses 2, 8 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo desde el 8 hasta el 15. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un título muy bello que dice plenitud de vida en Cristo, pero yo le coloqué al mensaje en Cristo estamos completos. Amén. Y yo quiero que lo empecemos a leer. En el versículo 8 dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el 10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Qué bendición. Qué precioso mensaje. Dios nos enseña, primeramente, acá está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia de Colosenses, a Colosas, y es donde Pablo advierte que no adoptemos ninguna filosofía, ni religión, ni tradición que pongan énfasis al desempeño humano más que al conocimiento de Dios y su revelación escrita. Sabemos que todo lo que Dios reveló está acá en la palabra. Únicamente la palabra es el todo suficiente. La palabra es la palabra de Dios. De aquí no nos podemos salir de las páginas de la Biblia. Dios dejó revelado absolutamente todo. Y hoy en día una de las mayores amenazas filosóficas al cristianismo bíblico es el humanismo secular. Es donde tenemos que mirar que hay muchísimas cosas que el humanismo está enseñándole a nuestros muchachos, que está enseñándole a esta sociedad que se está levantando. Pero yo quiero que miremos un poco lo que nos enseña la filosofía del humanismo. Yo quiero que lo veamos y lo leamos y aprendamos en esta hora un poco qué es lo que Dios quiere de nosotros. Primeramente, y vamos a ver unos puntos, y uno de ellos es que la filosofía del humanismo enseña que la humanidad, el universo y todo lo que existe se compone solo de materia y de energía, configurados dentro de su forma presente por pura casualidad. Pero vamos a ver
en la creación, ¿qué nos enseña el Señor? Que Dios todo lo hizo, Él lo hizo con un propósito. Él fue el que creó los cielos, la tierra, las estrellas, la naturaleza, los animales, todo Él lo creó. Él lo creó, cada cosa Él la fue creando y fueron 6 días de creación. Pero el Señor cada cosa, cuando dijo, yo por tiempo no podríamos mirar, pero en Génesis 1 está desde el versículo 1 hasta el 24 toda la creación. Cuando el Señor empezó a crear, Él creó la naturaleza, los árboles, creó todo. Luego creó los animales que se arrastran, las aves de los cielos, los animales del mar, todo lo creó y lo creó bueno en gran manera. Y es donde la naturaleza de Dios creó porque Él nos ama, amada iglesia. Amados hermanos, Él nos ama con todo su amor. Él nos ama y Él quiso tener todo ordenado para que cuando el hombre viniera a este mundo ya estuviera todo y disfrutara de ese paraíso que Él quería inicialmente que disfrutáramos nosotros los seres humanos. Pero, ¿qué sucede? Que la filosofía del humanismo enseña lo contrario, que la humanidad y el universo y todo lo que existe se creó por casualidad de la materia y de la energía. O sea, no están reconociendo que hay un creador, cuando el Señor es el creador de todo, absolutamente de todo lo que hay, tanto en el cielo como en la tierra, en las estrellas, todo en el universo, en las constelaciones, todo fue creado por un creador, y que ese creador es Dios, que Él es infinito, que Él no tiene ni principio ni fin, que Él es el alfa y la omega, que Él realmente, Él es el todo, absolutamente el todo de todo. Y de pronto los humanistas le ponen una lógica a las cosas, pero Dios quiere que nosotros solamente nos centremos en la palabra. Esto que ellos nos enseñan es contrario a la palabra, porque sabemos que Dios creó el universo y la tierra, lo sabemos por la palabra. No fue ninguna casualidad, ni de pronto una explosión, porque como la ciencia ha optado o las teorías han dicho que fue una explosión, el universo se creó una explosión, pero realmente la palabra nos dice otra cosa muy diferente. Otro de los puntitos que vamos a ver es que los humanistas o la filosofía de la humanidad enseña que los seres humanos no han sido creados por un Dios personal, sino que son productos de un proceso casual o evolutivo, que venimos del mono. Pero a mí sí me gustaría que esta parte la miráramos ahí en Génesis 1:26 al 28. Yo quiero que la veamos y conforme a la palabra vamos a aprender, y yo quiero que el Señor te enseñe a ti, le enseñe a todos aquellos que de pronto no han reconocido que hay un creador. Yo quiero que la palabra nos enseñe en esta hora el Señor lo que hizo. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando el Señor dijo: entonces hagamos el hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, y señoree sobre todo. Cuando el Señor creó al hombre, pero también vamos a mirar, en 2:7 también nos lo dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios creó al hombre, el Señor lo creó completamente diferente a como creó toda la creación. La creación la creó con la palabra. Él decía: hágase la luz se hizo. Las aguas divididas en las aguas, los mares de los ríos, bueno, toda la creación como Él lo quiso hacer, lo hizo. Pero cuando el Señor creó al hombre, lo creó con sus manos. El Señor creó a un hombre diferente, porque el hombre, o nosotros los seres humanos, íbamos a enseñorearnos, íbamos a ser más grandes, íbamos a enseñorear los animales, la naturaleza, todo iba a ser
nosotros íbamos a enseñorearnos, o sea, nosotros íbamos a hacer algo especial, tesoro en las manos de Dios, y vamos a administrar toda la creación. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros no venimos de un proceso evolutivo, no vinimos del mico ni de los monos, venimos es porque el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza, y Él sopló aliento de vida, nos creó del polvo y sopló aliento de vida en el primer hombre, en Adán, y Él fue un hombre. Y ya sabemos la historia, que luego sacó a la mujer, y bueno, y todo lo que sabemos, que luego la mujer pues entonces también ya fue la ayuda idónea, y bueno, todo lo que sabemos de la creación del hombre. Amén. Y en otro punto que quiero que veamos es que el humanismo o la filosofía humanista rechaza la creencia en un Dios personal e infinito y niega que la Biblia sea inspirada por revelación de Dios a la raza humana. Cuando en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios para redarguir, para enseñar, para corregir. O sea, toda la palabra, absolutamente toda, es inspirada por Dios, y Dios se la dio a sus hombres, a los apóstoles, a todos aquellos hombres, a los antiguos, Jeremías, Isaías, a todos profetas que habían en el Antiguo Testamento. Dios les reveló la palabra, y la palabra quedó escrita y quedó acá revelada. Entonces quiero que entendamos que su palabra es perfecta, y toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Otro punto es que ellos sostienen que no hay conocimiento aparte del descubrimiento humano, y que la razón humana determina la ética apropiada para la sociedad, de modo que el ser humano se convierte en autoridad suprema. O sea, de pronto ellos sostienen que el ser humano es la misma autoridad. Yo misma soy mi vida, yo la manejo como yo quiero, y no tengo reglas, no tengo moral, como yo quiera. Y eso no es correcto, porque Dios nos dejó unas reglas, unos estatutos, unos decretos, unas normas para agradarle a Él. Yo no soy Dios, o yo no me puedo gobernar a mí misma. Yo lo puedo hacer, y el Señor dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tengo que entender que sin darnos cuenta se ha metido la filosofía a los colegios, a las universidades, a los muchachos, y se ha cambiado la mentalidad de un Dios supremo, y se ha cambiado por todos estos pensamientos de esta gente, de esta filosofía humana. Yo quiero que veamos otro punto. Ellos también procuran modificar o perfeccionar la conducta humana mediante la educación, la redistribución económica, la psicología moderna y la sabiduría humana, más que enseñar las reglas morales que Dios nos dejó. O sea, de pronto se está creyendo y se está pensando que de pronto un psicólogo le puede arreglar su vida, cuando realmente el único que puede arreglar y puede cambiar el corazón es el Señor. Muchas veces se está creyendo más en las cosas humanas, se está redireccionando, nuestra vida se está redireccionando, lo que nos enseñan los humanistas de hoy en día se está redireccionando más a este mundo realmente que a la palabra de Dios. También enseña que las normas morales no son absolutas, sino relativas. De ese modo rechazan la palabra, porque cada uno puede hacer sus propias normas. O sea, si de pronto, enseñan que la palabra o la vida, no hay una verdad absoluta, sino una verdad relativa. ¿Y qué es una verdad relativa? Que yo creo mi verdad, tú crees tu verdad. Yo puedo decir que estas páginas son blancas, y de pronto otra persona dice que son grises, y cada uno cree su verdad, cuando realmente la verdad absoluta es que las palabras, estas páginas sin la letra negra son blancas. Ejemplo. Entonces es cuando tenemos que tener en cuenta que todo esto nos está transgiversando y nos está cambiando nuestra mente, nuestro corazón. Y otro puntico es que ellos sostienen o enseñan que las personas deberían aprender a contender con la muerte y con las dificultades de la vida sin creer en Dios ni depender de Él. O sea, tú no necesitas depender de Dios, tú puedes
trabajar, hacer las cosas y lo que consigas es por tus méritos, pero no están dándole la gloria a Dios. Y todo eso se está enseñando. Por eso todo eso tenemos que tener cuidado, porque precisamente estamos y en estas cosas se ha sacado a Dios del corazón del hombre. Por eso hay tanta maldad. Por eso el Señor le duele y dice que la tierra se contaminó por causa de la maldad del hombre y por causa de que falsearon, dice ahí en Isaías 24, porque falsearon mis derechos y mis estatutos, porque no están obedeciendo a la palabra, están obedeciendo más a las filosofías. Por eso acá cuando empezamos el estudio dice que no nos dejemos engañar por las filosofías huecas. Las filosofías, porque la filosofía nos cambia el pensamiento. La filosofía del humanismo partió de Satanás y es una mentira que los seres humanos pueden ser como Dios, porque también esa es una de las partes ahí en Génesis 3:5. La serpiente le dijo a Eva que si tú de pronto la serpiente que quiso engañar a Eva para que Eva cayera en transgresión, para que Eva desobedeciera lo que el Señor les había dicho. Y él le decía que, o sea, no sé con qué palabras le decía a Satanás, pero sí Satanás le dijo, con que Dios te dijo que no comieras del árbol del bien y del mal, pues si tú comes, ¿no es que vas a ser como Dios? Y ese fue el engaño grande de Satanás. Y Eva le creyó la mentira y Eva desobedeció. Y fue cuando cayó en desobediencia y fue y le dijo a Adán, mire, y también le ofreció el pecado a Adán. Entonces es donde tenemos que entender que nosotros como seres humanos no somos dioses. Nosotros como seres humanos somos criaturas. Hay un creador y nosotros somos esas criaturas que Dios nos formó, nos hizo y somos criaturas. La Biblia identifica a los humanistas como los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y yo quiero que vayamos allá a Romanos 1:25, lo que dice la palabra. Romanos 1:25, el Señor sostiene en su palabra, en su bendita palabra, lo que la Biblia identifica como que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y me gustaría que fuéramos allá a Romanos 1:25 y acá lo dice. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, pero me gustaría que lo leyéramos desde el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué la cambiaron? Porque se han dejado engañar de falsos rudimentos, se han dejado engañar de falsa doctrina, se han dejado engañar y se han dejado entrar la filosofía a sus vidas. Entonces dice que le han dado, dice que honrando y dando culto a las criaturas, o sea, de pronto honran y dan más culto y adoran más a la naturaleza, a los animales, se adora otras cosas más que al Creador. Adoran más, vamos a poner el ejemplo en la India. En la India adoran una cantidad de dioses, hay una cantidad de dioses, para ellos son dioses, de pronto las vacas, los ratones o una cantidad de cosas, para ellos son dioses. Adoran a la criatura más que al Creador. Y Dios dice que por eso Él los entrega. Ahí en el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, dice, contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este versículo es muy importante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, nosotros no nos podemos mandar solos. Nosotros tenemos que entender que Dios
es el que nos gobierna. Nosotros no somos dioses para gobernarnos a nosotros mismos. Y acá en este versículo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, una mente reprobada, o sea que ellos no tienen la sabiduría para entender qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, por eso es importante cada día, mis amados hermanos, que busquemos de Dios, que cada día no nos dejemos engañar de lo que el enemigo quiere enseñarnos y que no es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Yo quiero que continuemos ahí en el estudio que venimos haciendo en Colosenses, porque es maravilloso ver cómo Dios, en su infinita misericordia y en su amor, Él nos quiere enseñar cada día a hacer su perfecta voluntad. Yo quiero que ahí en Colosenses 2 continuemos en el 9 y en el 10, en el versículo 9 y 10. Colosenses 2, versículo 9 y 10 dice la palabra. Aleluya. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él dice que en Él habita toda la plenitud. La plenitud de Dios existe en Cristo. Esto es que en Él estamos completos. Él lo es todo. Sabemos que Cristo lo es todo. Cristo es suficiente. El apóstol Pablo resalta aquí la suficiencia de Cristo para refutar a los gnósticos y a los judaizantes que creen respectivamente que son necesarios conocimientos para un cristiano, conocimientos y obras para que un cristiano sea completo. Quizás de pronto ellos recalcaban mucho de que una persona tenía que tener conocimiento y que tener obras de caridad o obras para ser aprobado por Dios, pero Dios es suficiente, mi amado hermano. Nada ganarías con tener toda la sabiduría del mundo y conocerte la palabra de pasta a pasta y saberla toda si tú realmente no has nacido de nuevo. Lo más importante es nacer de nuevo, tener al Espíritu Santo y tener la palabra en tu boca, en tu corazón. La palabra, dice la misma palabra que lo que hay en tu corazón habla tu boca. Cuando tú eres un hijo de Dios, tú hablas cosas de Dios, tú hablas todo de Dios, pero cuando no lo eres, todo lo contrario, por tu boca salen cosas que no son de Dios. Entonces es donde tenemos que tener en cuenta que no es tanto por lo que yo sepa o por las obras que yo haga, sino por lo que hay en mi corazón, habla mi boca y yo actúo conforme a lo que hay en mi corazón. Es importante tener en cuenta esto, mi amado hermano y mi amada hermana. Es interesante que tengamos en cuenta que cuando nosotros amamos a Dios, nosotros todo lo que es en nuestra vida es en torno al Señor. Es eso, mi amado hermano. Sigamos y continuemos ahí en Colosenses 2:11. Dice la palabra, en el 2:11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice, mientras que a todos los judíos se les exige la circuncisión. Recordemos que los judíos todavía viven bajo la ley. A los judíos se les exige la circuncisión física, mientras que la circuncisión que viene de Cristo no es hecha a mano. Eso quiere decir que es espiritual. Ahí vamos a verlo un momento en Deuteronomio 10:16, porque ahí lo dice la palabra en Deuteronomio 10:16. Mi amado hermano, qué lindo que tú mismo verifiques la palabra, porque la palabra es para verificar y mirar si verdaderamente el Señor, lo que Él nos enseñe, que podamos verificarlo conforme a su perfecta voluntad. Deuteronomio 10:16. Aleluya. Deuteronomio 10:16 dice la palabra. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Cuando dice circuncidáis pues el prepucio de vuestro corazón, recordemos que los judíos y los que viven bajo la ley, ellos se circuncidaban físicamente, pero el Señor acá nos dice circuncidad pues el prepucio, pero de nuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, escuchemos a Dios, agradémosle a Dios, hagámoslo recto delante de Dios. Circuncidemos nuestro corazón más que nuestra carne.
Debemos remover y sacar el pecado que está en nuestro corazón cuando tomamos parte del nuevo pacto en Jesucristo. Recordemos que Dios hizo un nuevo pacto. No es el pacto antiguo ni el pacto viejo, es un nuevo pacto que el Señor hizo. Pero ya para ir acabando esta palabra, quiero que vayamos al 2:14. Y la palabra dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando el Señor dice que el acta de los decretos, esto se refiere a la ley de Moisés, es decir, a los mandamientos que señalaban la conducta correcta, pero no podían dar vida ni el poder para obedecer a Dios. Recordemos que cuando nosotros solamente vivimos bajo la ley, ningún ser humano puede cumplir toda la ley. El único que la cumplió toda fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo vino y pagó un precio y cumplió toda la ley, allá en la cruz del Calvario clavó esa acta de los decretos que era contra nosotros. El antiguo pacto como camino de salvación se clavó en la cruz y Dios estableció un mejor pacto por medio de Cristo. Y no solo fueron perdonados nuestros pecados personales en la cruz, sino también esos reglamentos que nos condenaban. Se removieron con el sacrificio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos reglamentos se removieron y Cristo los llevó en la cruz. Los clavó allá en la cruz. Él clavó ese acta de esos decretos que era contra nosotros, porque ninguno de nosotros podíamos ser salvos. No había salvación. Si Cristo no hubiera venido, ninguno tendríamos la salvación, mis amados hermanos. Y ahí en el versículo 15, para terminar, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando dice que despojando a los principados, esto alude a Satanás y a los ángeles caídos. El apóstol Pablo describe la victoria de Cristo en la cruz por sobre las fuerzas que se oponen a él y que están en contra del pueblo fiel de Dios. Satanás y sus fuerzas pensaron que la cruz representaría su victoria final. Eso creyó Satanás y sus ángeles y todos sus demonios, y que creían que Cristo era derrotado en la cruz. Pero en realidad el Señor en la cruz derrotó a sus enemigos, les arrebató sus armas y los exhibió públicamente. Satanás fue derrotado, triunfó la vida eterna, porque antes de que Cristo muriera, quizás Satanás creía que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz que él había triunfado, pero él no se daba cuenta que al contrario estaba triunfando la vida eterna, porque Cristo había cumplido toda la ley y Cristo iba a morir y iba a resucitar. La muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios por el sacrificio vivo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es todo ello lo que nosotros tenemos que reconocer y darle gracias a Dios por esa maravillosa y preciosa obra que el Señor hizo en la cruz, porque con la obra que el Señor hizo, haber entregado su vida, ese sacrificio tan grande que hizo, haber enterrado y haber clavado esa acta de los decretos y haber entregado su vida por nosotros, tenemos derecho a la salvación y a la vida eterna. Si no fuera así, ninguno de nosotros tenía la salvación y la vida eterna. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta su palabra, y espero en el Señor que la hayas entendido, mi amado hermano y mi amada hermana. Amado Dios, gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Te agradezco, Señor, con todo mi corazón, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú eres bueno, Señor, porque tú cada día, Señor, nos enseñas a ser mejor delante de ti, Señor. Oh, Señor, perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, Dios mío, Señor, te hemos dejado, Señor. Muchas veces, Señor, Dios mío, te hemos desobedecido, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, Señor, a agradarte, Señor, a hacer ese olor fragante a ti, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, Señor, Padre Santo, a no ofenderte, Señor, a hacer lo recto delante de ti, Señor. Queremos agradarte, Padre. Sabemos, Señor, Dios mío, que la salvación tú nos la diste, Señor, por gracia, Señor, porque por gracia sois salvos, dice tu palabra, Señor. Somos salvos porque a ti te plació, no porque no merezcamos, Señor, la salvación, Señor.
Perdónanos, Señor Dios Todopoderoso. Te doy gracias, Señor, te adoro, te alabo, Señor, y muchas gracias por todas aquellas personas que verán, Señor, esta palabra, Señor, y que todos ellos, Señor, tengan esa palabra en su corazón, en la tabla de su corazón quede grabada, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos.